Así que mis amigos, pues vamos a empezar un tema de antropología, pero de antropología gnóstica. Estamos hablando de los conocimientos que nos dejaron nuestros antepasados en todo el mundo. En este caso vamos a platicar sobre México, sobre algunas esculturas, algunos conocimientos que nos dejaron los mexicas o los aztecas, como también se les llega a conocer. Nos vamos a referir a algunos asuntos que aparentemente pertenecen al pasado, que aparentemente son simbólicos, pero que en realidad son algo más real que nosotros mismos. No se pierden en el pasado, sino son de palpitante actualidad. Así que, amigos, adentrémonos en esta sabiduría milenaria que realmente nos indica un camino a seguir. Vamos a empezar con una divinidad antigua mexicana llamada Huehueteotl, que traducido esto, Huehue, quiere decir viejo, y teotl, muy parecido al griego, fíjese, teos griegos, teotl, en lenguaje mexicano antiguo, que se llama el náhuatl, así se llama el lenguaje mexicano de la antigüedad, quiere decir Dios, o sea, el Dios viejo, esa es la traducción, y se asocia esta divinidad al fuego, siempre está asociada al fuego. De hecho, algunos braseros en sí mismos representan a Huehueteotl, el dios viejo, y vamos a añadirle del fuego. Tiene muchas esculturas hermosísimas, preciosas, porque el arte viene a entregarnos un conocimiento que va dirigido a la conciencia, al centro emocional superior, por lo que es extraordinario y maravilloso ver estas esculturas sin que intervenga nuestra mente, que intervenga nuestra conciencia, y podremos extraer de ellas grandes conocimientos trascendentales. Decíamos que los aztecas lo adoraron siempre con el nombre sagrado de Huehueteotl, que correctamente significa Dios viejo, y representa pues muchas cosas al mismo tiempo. Nos viene a representar una parte interna de sí mismo, nos representa un elemento de la naturaleza, nos representa un gran maestro, un gran ángel, nos representa muchas cosas a la vez. Uno tiene que tener inteligencia, intuición para poder extraer qué nos representa en cada momento. Para empezar, pues hemos de decir que al representarlo como un anciano cargado de años, en algunas ocasiones chimuelo, sin algunos dientes, arrugadito, muy arrugadito y jorobado, así como cuando uno envejece, bueno, pues así está representado esta divinidad, este dios del fuego o Huehueteotl, así lo representan, porque quieren representar al famoso anciano de los días, lo que el gran Kabir Jesús llamó como el Padre que está en secreto. ¿Y quién es él? Bueno, pues nos dice Blavatsky, esa gran maestra, nos dice que hay tantos padres en el cielo como hombres y mujeres hay en la tierra. Vean qué extraordinaria revelación. Esto quiere decir que cada quien tiene su propio Padre que está en secreto. Él sabe todo, Él nos puede guiar en todos nuestros problemas, en todas las circunstancias de la existencia. Basta con que lo llamemos para que Él nos guíe, y este es representado por los antepasados de México como el Dios viejo, el Dios viejo del fuego. Esa es la representación. Así que los nahuas, es una manera también de decir a los antiguos mexicanos, los nahuas le llamaban Huehueteotl al padre de los dioses y de los hombres.
El Dios viejo, la primera y última síntesis de nuestro ser, en el fondo de la conciencia de todo varón y de toda mujer, vive ese anciano de los días. Y se le representa, por ejemplo, en la Cábala, se le representa como un anciano con 13 bucles, porque el número 13 nos representa la muerte psicológica, la muerte de nuestros defectos para poder llegar a él. Así que cuando uno ve estas esculturas, se están refiriendo en su gran mayoría al Padre que está en secreto, al maestro interior de cada quien, a su gurú individual particular. Eso es lo que nos representa. A eso se referían. Vean cómo estamos hablando entonces de una antropología gnóstica. Estamos hablando de una antropología viva, de algo que es de ahorita, de este instante preciso, de este momento. Pues hay un mantra para ponerse en contacto con Huehueteotl, con el anciano de los días, con nuestro Padre que está en secreto, para preguntarle qué podemos hacer ante una decisión importante. Y ese es un sonido mágico que se llama en el mundo oriental mantra y es Pander. Se vocaliza así. Bueno, se relaja uno físicamente, su mente, y luego vocaliza Pander. Muchas veces, hasta quedar con su mente quieta y en silencio, y entonces le pregunta a su ser, a su anciano de los días, a su propio Padre que está en secreto, pues qué camino seguir. El Padre no va a contestar con voces, va a contestar con corazonadas. Esa es la forma de comunicarse de nuestro Padre. Bueno, además de representar ese anciano de los días, el Dios viejo o Huehueteotl también representa un elemento natural. Huehueteotl como elemento natural es el fuego sagrado, es el mismo Inri de los cristianos primitivos, es el Abraxas de los gnósticos antiguos, es el Tao que hablan mucho los chinos en su filosofía, es el Zen de los budistas, es el mismo Dios del fuego o Agnus Dei. Ese es el mismo como elemento natural, el fuego que le da vida a todo lo existente. Y el fuego también de los volcanes, de la cocina con que calentamos nuestros alimentos, sí, también lo representa, pero fundamentalmente al fuego del fuego, a la llama de la llama. Ese es también Huehueteotl. Así que cuando hablaban del Dios viejo, podían referirse al anciano de los días o podían referirse al elemento natural que existe en todo lo creado. Pero fíjense que también nos viene a representar a un maestro. Nosotros le llamamos en la gnosis generalmente maestros. En la India se les llama Deva, que traducido Deva quiere decir resplandeciente. Y en lenguaje cristiano podríamos llamarles ángel. Sí, les podemos llamar ángeles. Es lo mismo. Realmente los ángeles del cristianismo son los dioses mayas, aztecas. Es lo mismo. No hay por qué pelearse. Es exactamente igual. Esa es la verdad. Así que podríamos llamar el ángel Huehueteotl. Así le podríamos llamar también y no nos equivocaríamos. O podríamos decir el dios Gabriel y no nos equivocaríamos para nada. Son nombres que se utilizan de acuerdo a la cultura. Eso es todo. No hay conflicto. Así que Huehueteotl es un precioso ángel. Es un individuo sagrado. Es un ser que logró desintegrar todos sus elementos psíquicos indeseables. Su orgullo, su pereza, su gula, su envidia, su vanidad, su soberbia. Todo eso que tenemos nosotros ahorita muy grande. Así que es un rey angélico. De acuerdo a la cábala hebraica, tiene un grado llamado Malachim. Los Malachim, entre los hebreos, dividen todo en 10 regiones, que nosotros ya conocemos 7 de ellas, que sería el mundo físico, el vital, el astral, el mental, el causal, la conciencia y el ser. Esas son las 7 primeras.
Y luego, hablando de la Trinidad, nos darían las 10 regiones del universo, de acuerdo con la cábala hebraica. Y dicen los cabalistas que la región del mundo causal está regido por los malachim, que son los ángeles que gobiernan el mundo de las causas naturales. Bueno, pues él es un malachim. Todos los maestros que rigen a los elementos son reyes angélicos o malachim. Y Huehueteotl es pues un rey angélico que rige a billonadas y trillonadas de salamandras del fuego. Ya veíamos en la conferencia de elementales que los elementales del fuego son las salamandras. Y esas salamandras tienen su rector, tienen su maestro director, tienen su dirigente, bueno, muchos dirigentes, y entre ellos está Huehueteotl. Así que existe como el Padre que está en secreto, existe como elemento natural y existe como un precioso ángel, un maestro, un ser divino, que bajo su potestad y su mando se encuentran trillonadas y trillonadas de salamandras del fuego, de criaturas inocentes que habitan en el fuego. Qué hermosura la naturaleza, ¿verdad? No es algo muerto, es algo vivo, y nosotros necesitamos aprender a verlo así para aprender a recibir todas las bondades que tiene la naturaleza. El reino de las salamandras está dirigido hacia el sur. Cuando en alguna ocasión tengamos que hacer alguna práctica, algo relacionado con las salamandras, es conveniente dirigirse hacia el punto cardinal del sur, porque siempre, no importa en dónde nos encontremos, el templo de las salamandras estará dirigido hacia el sur. Así que pues ahí tenemos todos esos datos. Claro que las salamandras del fuego, los gnomos y pigmeos de la tierra, los silfos y sílfides del aire, las ondinas y nereidas de las aguas, toda la naturaleza puede quedar bajo el mandato de los iniciados, de los maestros, cuando acaban sus debilidades. Para poder dominar a las salamandras del fuego se necesita acabar con las pasiones animales, porque las salamandras atómicas, porque así como hay salamandras en el fuego de la cocina, y en el del rayo, y en el de los volcanes, y en el de los incendios forestales, y en toda la creación, bueno, pues resulta que también están en forma atómica en nosotros. Y esas salamandras atómicas que se encuentran en nuestra sangre y también en la sexualidad arden espantosamente con nuestras pasiones animales. O sea que mientras uno sea muy lujurioso, muy morboso, las salamandras no pueden ayudarnos, no pueden obedecernos. Necesita uno acabar con la pasión animal. La ira también es un defecto psicológico que irrita a las salamandras del fuego. Esto quiere decir que mientras seamos iracundos, mientras uno sea muy corajudo, mientras uno ande siempre de genio, pues va a estar difícil que las salamandras nos obedezcan. Bueno, pues entonces el defecto psicológico a desintegrar sería la ira y la pasión animal para que las salamandras nos puedan obedecer. Así que el culto a Huehueteotl es muy antiguo, tiene miles de años, se han encontrado preciosas esculturas del maestro Huehueteotl en todo México y son extraordinarias. Fíjense que inclusive en el calendario azteca aparece una representación de Huehueteotl como su disfraz. No solamente en México, sino en la India, en Sudamérica y en muchas partes del mundo, los maestros acostumbran a disfrazarse para presentarse ante el mundo. Eso se llama en México nahual. La palabra nahual se entiende ahorita de muchas maneras. Se entiende como elemental, se entiende como persona de esas que se dedican a la hechicería y se transforman en guajolotes y en cochinos y en buitres y cosas así. Pero viene de un término muy bonito que quiere decir disfraz. Es porque los maestros generalmente
acostumbran o acostumbraban a presentarse como tigres o jaguares. Por eso el jaguar ha sido respetadísimo en todas las culturas del mundo antiguas. Cuando, por ejemplo, en las Amazonías de Colombia y de muchos otros lugares, las tribus veían huellas de tigre, se apartaban inmediatamente de ahí, no por miedo, sino por respeto, porque podrían los dioses haber bajado a través de ese disfraz de un jaguar o de un tigre allá en el mundo oriental. A esto se le llama disfraz esotérico o nahual. Ahora, el nahual de el dios viejo del fuego es la serpiente de fuego, que se llama en el lenguaje mexicano antiguo Xiu, que quiere decir fuego, y Coatl, que quiere decir serpiente, o sea, serpiente de fuego. Es un símbolo muy hermoso, lo encontramos en la piedra del sol, llamado comúnmente como calendario azteca, rodeando el calendario azteca. El cuerpo de esas serpientes son de fuego, o Xiu Coatl, y nos representa el fuego sagrado con el cual nosotros podemos transformarnos, redimirnos y acabar con nuestros defectos de tipo psicológico. Todo eso es la sabiduría que aparece en el antiguo México. Bueno, este es una de los maestros. Tengan ustedes la plena seguridad que con el mantra Pander pueden comunicarse con su huehueteotl interior, que el maestro huehueteotl como ángel asiste a todo aquel que lo invoca con puro y noble corazón, es decir, con mucha devoción y con mucha fe. Así que no están en el pasado, no es un culto a ídolos, sino es parte de la naturaleza, es parte de la creación, es parte de lo divino, el maestro Huehueteotl. Así que hay que regresar a esas tradiciones milenarias que verdaderamente nos pueden ayudar en nuestra vida cotidiana. Vamos ahora a Coatlicue, que se traduce como la de falda de serpientes. Son nombres que para los que estamos viviendo en México son muy comunes, pero seguramente para nuestros amigos del Perú o de Estados Unidos o de Colombia o de República Dominicana y otros lugares que están ahorita acompañándonos, pues a lo mejor se les hace un poquito difícil. Pero no se preocupen, poco a poco nos vamos a ir acostumbrando. Coatl, ese término ya lo debemos de conocer porque es el nombre de su instituto. Quetzalcóatl. Coatl es serpiente. Y la serpiente para nuestros antepasados, de todo el mundo de hecho, simboliza sabiduría. Representa a la Madre Divina, representa el aspecto femenino, nos representa la tierra. Todo esto nos representa la serpiente. Por eso es que Coatl quiere decir serpiente y Tlicue, la de falda. Se traduce entonces como la de falda de serpientes y así se le representa en las esculturas. La de falda de serpientes generalmente representa a la madre cósmica, de donde surge la creación, de donde surge los montes y los ríos y el ser humano, de donde surge la tierra, de donde surge el sol, de donde surge todo lo que es, todo lo que ha sido y todo lo que será. Nuestros antepasados no veían a la divinidad en forma de varón, la veían en forma de dual, o sea, varón-hembra. Entonces así representaban Dios como Padre es sabiduría y Dios como Madre es amor. Así que fíjense que estamos hablando de esos dos aspectos de la divinidad, con Huehueteotl, el aspecto masculino, como sabiduría, y Coatlicue, la de falda de serpientes, en su aspecto femenino. La creación entera viene de la Madre Cósmica, de la Madre Eterna, llamada Miriam, María, Isis y muchos miles de nombres más. Esa es
la madre Coatlicue, aquí venerada por nuestros antepasados del antiguo México. Así que es muy hermoso platicar de esto. Y para entender bien este aspecto, porque también representa a una maestra, a una iniciada, a un ángel femenino, también Coatlicue la representa, que rige a los gnomos y pigmeos de la tierra. Sí, esa es la gran Coatlicue. Entonces es nuestra madre divina, que existe en forma cósmica, pero que también existe en forma individual. Cada quien tiene su propia madrecita divina particular, individual. Sí, es algo que todos tenemos. Y fíjense que también es una gran maestra. No solamente existen maestros varones iniciados, existen grandes iniciadas, grandes maestras, han existido, existen y seguirán existiendo. Y una de estas maestras iniciadas es Coatlicue. Es una gran maestra que tiene este nombre y que tiene bajo su potestad y mando a trillonadas y trillonadas de gnomos y pigmeos de la tierra. Su templo se encuentra hacia el norte, hacia allá se encuentra. Cuando hagamos una práctica con los gnomos y pigmeos de la tierra, podemos llamar a la maestra Coatlicue para que nos ayude y tendremos que dirigirnos hacia el norte, porque siempre va a estar su templo hacia ese punto cardinal. Para entender todo este misterio tan extraordinario de que es la madre cósmica, la madre particular y una gran iniciada, tenemos una escultura que afortunadamente no fue destruida, que está gigante, es enorme, mide unos 4 metros. Esta escultura es hermosísima y la podemos encontrar en el Museo de Antropología en la Ciudad de México. Cuando visiten México, no dejen de visitar Chapultepec, el cerro de Chapultepec. De hecho, Tepec quiere decir cerro y Chapul quiere decir chapulín, el cerro del Chapulín, porque ahí hay un templo, pero en la 4ª dimensión, pero como quiera visitándolo, pues conviene hacerlo. Y a un ladito está el Museo Nacional de Antropología y tiene esta piedra extraordinaria. Es una sola piedra tallada. No, los simbolismos que tienen nos van a dar mucha luz en lo que representa. Primero, en la cabeza está formada por 2 cabezas de serpiente. Tenemos que entender, y volvemos a repetir, que la serpiente quiere decir sabiduría, que la serpiente quiere decir la madre natura, la tierra. Como la serpiente anda en la tierra, pues nos representa la tierra como naturaleza, como madre cósmica. Nos representa el eterno principio femenino, divinal, el amor. Eso nos representa la comprensión, la ternura y por supuesto la sabiduría. Porque el amor en última síntesis es sabiduría. O el amor se sintetiza en sabiduría. Ya lo dijo Hermes Trismegisto. Te doy amor en el cual está contenido toda la sabiduría. Y de hecho, y el mismo Maestro Jesús les dijo a sus apóstoles que cuando fueran a dar la enseñanza, fueran mansos como las palomas, pero astutos como las serpientes. Lamentablemente uno tiene la costumbre de pensar en la serpiente como un símbolo terrorífico, pero en realidad nuestros antepasados de la India, que cuando se iniciaban se hacían llamar serpientes por la sabiduría, se llamaban nagas o serpientes. Vemos a la serpiente alada de luz representada en las pirámides egipcias como símbolo de la madre y de la sabiduría. Y en México pues no podía faltar la serpiente como símbolo de sabiduría. Así que por esto no les extrañe que la cabeza esté formada por 2 serpientes. Si se fijan, son 2 serpientes encontradas, formando los ojos de esta escultura. Pero en realidad son 2 serpientes que se encuentran con la boca abierta, con sus colmillos hacia afuera y su lengua hacia afuera haciendo contacto. Nos viene a representar
la divinidad que es Ome Tecuhtli y Ome Cihuatl, que quiere decir Ome, dos, Tecuhtli, Señor, o sea, el Señor de la dualidad, y la Señora de la dualidad, o sea, la Madre Divina y el Padre que está en secreto, eternos, cósmicos. Eso es lo que nos viene a representar. Así que la cabeza nos representa a Dios como Padre, que es sabiduría, y Dios como Madre, que es amor. Sabiduría y amor deben de equilibrarse en la balanza cósmica, en nuestra vida y en nuestros hogares. Esa es la idea que nos están tratando de dar a entender. Luego tiene un tipo de collar muy ilustrativo, que está formado por manos suplicantes para indicarnos la veneración, para indicarnos el respeto a lo divino. Y corazones, los corazones indicándonos la fraternidad, el amor. Eso es lo que nos vienen a indicar. Entonces, corazones y manos suplicantes forman un tipo de collar en esta escultura asociada con la de falda de serpientes. Sus brazos están formados también con serpientes, que son símbolos de la sabiduría, los colmillos que representan la fiereza que uno tiene que tener para combatir sus defectos psicológicos, la lengua que representa la luz, y eso es lo que se encuentra de esta manera. Los incisivos están a manera como de garras, son muchos porque es la sabiduría de la fiereza para luchar contra sí mismo. Sí, para poder combatirnos a sí mismos no hay debilidad, se necesita ser heroico, valiente, fuerte, espiritualmente hablando. Eso es lo que nos habla. Y de tus manos sale un rectángulo para indicarnos que de la madre cósmica, de la madre espacio, todo es perfecto. Toda la creación es perfecta de las manos de la madre cósmica. Tiene unas garras así dibujadas, esculpidas en el cuerpo, en sus brazos, y esas garras, repetimos, nos hablan de ser como los caballeros tigre o los guerreros tigre o las guerreras tigre, que nos indican que necesitamos nosotros tener mucha valentía para reconocer nuestros propios errores. No cualquiera puede reconocer sus errores. Normalmente los evadimos, normalmente los justificamos. Podemos golpear a nuestros hijos salvajemente, pero es por su propio bien. O sea, los justificamos. Abandonamos a nuestra padre y nuestra madre y siempre justificamos eso. Siempre, siempre. Dijo la Biblia que hay que separarse del padre y la madre, unirnos a nuestras esposas y ser una sola carne. Así que dice que hay que abandonar al padre. Fíjense nada más cómo nos justificamos. Así justificamos nuestros errores. Entonces es difícil reconocerlos y por eso aparecen las garras para indicarnos eso. Pero también nos habla de tener una vigilancia, unos ojos de águila. Pero una vigilancia hacia la gente, no, hacia sí mismos, para conocernos. Nos habla del sentido de la autoobservación psicológica. Y por supuesto, como el nombre lo dice, tiene falda de serpientes. Esa falda de serpientes nos indica el fuego creador, nos indica las aguas de donde surge la creación misma. Todo lo que es, ha sido y será, viene de la madre cósmica, viene de la madre espacio, viene de la madre que es la raíz de todo lo existente. Eso es lo que nos viene a representar. Por eso es una falda de serpientes, para indicarnos eso, que le da el nombre a esta maestra, que también es representación de nuestra Madre Divina. Un cráneo aparece en el centro, que es el mismo símbolo de Coatlicue, de la falda de serpientes. Recuerden que la cabeza de esta escultura está formada por la divinidad en sus dos aspectos, masculino y femenino, y la calavera nos representa a la madre. ¿Y por qué con una calavera?
¿Por qué no con una florecita muy bonita? No. ¿Por qué con una calavera? Porque la Madre Divina interior particular, porque cada quien tiene la suya, cada quien tiene su madrecita divina, es la única que tiene el poder para desintegrar nuestros defectos de tipo psicológico. Nuestro trabajo está en comprenderlos y cuando uno los comprende, entonces la Madre Divina puede desintegrarlos. Por eso está representado por un cráneo. Ese cráneo no representa la muerte física, nos representa que hay que morir en todas nuestras pasiones y defectos. Tiene en sus pies unas plumas de quetzal que nos representan al Espíritu Santo, al tercer logos. Ahí está representado con esas plumas de quetzal. Tiene unos ojos viendo hacia el cielo. O sea que hay que dirigir nuestra mirada al Creador, que hay que dirigir nuestra mirada a lo espiritual, a lo divino, no ser tan materialistas. Y nuevamente esas garras que nos indican que hay que ser como el jaguar, que hay que ser como fuertes para combatir nuestros defectos. Si se fijan ahorita estamos en un mundo muy materializado en que se justifican todos los defectos y entonces uno tiene que ser muy fuerte para luchar contra todo eso. No luchar contra los gobiernos, no luchar contra los vecinos, luchar contra sí mismo y luchar contra todos los vicios que tiene la humanidad, pero en sí mismo. Y para eso se necesita de fortaleza, de fiereza. Eso es lo que nos vienen a simbolizar. Esta escultura no solamente tiene imágenes por todos lados, sino hasta en la misma base. O sea que si se pone volteada la escultura, vamos a encontrar esta imagen que aparece aquí, que es la Señora de la Tierra, la representación aquí, como una cruz hacia los 4 puntos cardinales, como una divinidad que está en forma como de parir, como la expresión de dar vida a todo lo existente, a los 4 puntos cardinales. Esa es la Señora de la Tierra. Aquí está representada en la base de esta escultura, indicándonos a la Madre Cósmica, a la Madre Divina. Entonces Coatlicue nos representa a la Madre Cósmica y nos representa a la Madre Individual. Y nos representa también a una maestra que rige a los gnomos y pigmeos de la Tierra. Vean cuánta cosa tan preciosa nos dicen. En el lado anverso, vimos la parte de enfrente, ahora nos vamos al anverso y vamos a ver un poquito parecido, pero tiene símbolos muy peculiares que hay que estudiar. Primeramente vemos la parte del collar, en la parte de atrás, formado por corazones que representan al alma, que representan la emoción pura, que nos representan el amor, y las manos suplicantes que nos representan la veneración a lo sagrado, a lo divino. Ahí están. Y luego, en la parte de enfrente teníamos a Coatlicue como la Madre Cósmica, como la Madre Espacio, y atrás tenemos otra calavera que nos representa a Tonantzin. En lugar de 2 garras, nada más tiene una sola garra, representando que la dualidad se funde en la unidad. Y ese es Tonantzin. ¿Quién es Tonantzin? Es otro nombre de la Madre Divina. Y su significado es muy bonito. Hay una oración que practicamos nosotros en la yoga del sueño, que antes de dormirnos hay que recitar Tonantzin Teteoinan, oh mi madre, ven a mí, ven a mí. Es una frase que podemos utilizar para invocar a nuestra Madre Divina interior particular para que nos ayude en los procesos del sueño. Bueno, pues hay que analizar qué quiere decir. La palabra Tonantzin viene de to, que quiere decir nuestra, o sea, algo propio, nuestra, to. Nan quiere decir madre, eso es lo que quiere decir. Nan, madre. Y Tzin quiere decir venerada, o sea, nuestra madre venerada, o nuestra madrecita venerada.
¿Ven qué hermoso? ¿Qué cosa tan linda está en el nombre de Tonantzin? Nuestra madrecita venerada, nuestra madre venerada, es lo que quiere decir Tonantzin. Entonces, decíamos que la oración es Tonantzin Teteoinan. Ya vimos que es Tonantzin nuestra madrecita, venerada. Teteoinan. ¿Qué quiere decir Teteoinan? Vamos a verlo. Bueno, pues Nan, ya sabemos que quiere decir madre. Ya eso, por Tonantzin, ahí viene Nan, quiere decir madre. To, nuestra. Nan, madre. Sin, venerada. Y Tete, o y Nan, nuevamente vemos Nan como madre. Y Teteo viene de dioses. Entonces quiere decir la madre de los dioses. Vean. Entonces, aquí estamos hablando de nuestra madre particular y íntima y la madre cósmica, la madre espacio, la raíz de todo lo que existe. Entonces, nuestra madrecita venerada, la madre de los dioses, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Eso es lo que decimos, es lo que deberíamos de decir antes de dormirnos, para que nuestra madrecita íntima, particular, individual, nos proteja, nos cuide, nos ilumine en los procesos del sueño. Vean qué preciosa cosa aparece aquí. Bueno, entonces esa es la escultura que ya nos viene a dar a entender que Coatlicue, la diosa de la tierra, nos representa a la madre cósmica, a la madre particular y a una gran maestra, un ángel femenino que rige a los gnomos y pigmeos. Pero vámonos a un códice para entender más a fondo esta cuestión de la Madre Divina y el trabajo que tiene que realizar con nosotros. Nos vamos a ir a el mito del nacimiento de Colibrí Zurdo, llamado Huitzilopochtli. ¿Qué es Colibrí Zurdo? Quiere decir eso, Colibrí Zurdo o Huitzilopochtli. No importa que no se aprendan los nombres esos mexicanos antiguos, no le hace. Acuérdense de Colibrí Zurdo, con eso es suficiente, y tiene un mito sobre su nacimiento, de cuál fue su origen, de cómo surgió. Y su madre es precisamente Coatlicue, la de falda de serpientes. Por eso vamos a meter este mito para entender mejor el trabajo de Coatlicue, de la Madre Divina, en cada uno de nosotros. Todos los personajes que aquí vamos a ver a continuación están aquí y ahora. No son del pasado, no son más que cosas que están dentro de nosotros. Así que ahí hay que descubrirlas. Así que vamos a ver el mito del nacimiento de Colibrí Zurdo para entender mejor el trabajo de nuestra Madre Divina. Pongan mucha atención, es muy bonito. Empieza diciendo este mito, esta tradición que se encuentra en un códice y también se encuentra en forma oral y se encuentra en algunas esculturas representado, y dice: mucho honraban los mexicas, o sea, los mexicanos se les llama mexicas, así se les llama, mexica, a Colibrí Zurdo o Huitzilopochtli. Sabían ellos que su origen, su principio fue de esta manera. Vamos a ir analizando cada palabra para entender mejor esto, para entender a qué se refiere. Mucho honraban los mexicanos o los mexicas a Colibrí Zurdo. Sabían ellos de su origen, que su principio fue de esta manera. Primero vamos a analizar la palabra mexica. Mexica quiere decir que es de México. Es lo que quiere decir mexica, que es de México. Mexica es que es de México. Es lo que quiere decir mexica. ¿Y qué quiere decir México? Bueno, pues vamos a ver qué quiere decir México. México viene de mezcli, que quiere decir luna, y xicli, que quiere decir ombligo. O sea, en medio de la luna. La ciudad que está en medio del lago que tiene forma de luna. En medio del lago de la luna. Para esto, pues hay que entender que la Ciudad de México fue fundada porque las tradiciones decían, se vinieron en un éxodo y decían que el lugar para fundar su ciudad
tenía que ser en donde estuviera un águila devorando una serpiente arriba de un nopal. Válgame pues. Batallaron mucho, muchos años, estuvieron en peregrinación, no vinieron a encontrar ese símbolo, sino los hijos de los hijos de los hijos que salieron en esa peregrinación. Por fin, un día, se les aparece el dios de la lluvia y les dice sobre el símbolo, y efectivamente lo encuentran al día siguiente en medio de un lago. Estaba en un islote, en medio de un lago, un islote lleno de piedras, un nopal, y arriba del nopal una serpiente devorándose al águila. Y ahí se fundó la Ciudad de México. Fue extraordinario cómo pudieron fundar una ciudad arriba de un lago. ¿Sí? Hicieron cuestiones de ingeniería, de arquitectura tremendas para poder lograrlo. A través de muchos años lo lograron hacer. Esa fecha que se pone para la fundación de México de 1420 y luego que en 1590 y tantos vengan a conquistarnos, es falsa, porque en 200 años no se pudo haber levantado tantas esculturas, tantas pirámides, no, fue a través de mucho tiempo. Ya cuando se investigue más, nuestros antropólogos muy estudiosos van a tener que corregir las fechas. En todo caso, por eso se llama así, la ciudad que está en medio del lago de la luna. Pero la luna nos representa lo femenino, el sol nos representa lo masculino y la luna nos representa lo femenino. El sol es la sabiduría y la madre es el amor. Entonces, cuando se dice que la ciudad que está en medio del lago de la luna, nos está hablando que los verdaderos mexicas, o sea, los que son de México, en realidad son todos los estudiantes, sean de África, o sean de Japón, o sean de Argentina, o de Colombia, que traten de no ser tan razonativos, traten de no ser tan iracundos, traten de actuar con comprensión, poniéndose en el lugar de los demás, con amor. Esos son los verdaderos mexicas, o sea, los que son de México, los que son de la ciudad que está en medio del lago de la luna, del lago de la comprensión, de aquellos que se ponen en el lugar de los demás, que saben amar a la humanidad. Esos son. Así que volvemos a la frase para irle entendiendo. Mucho honraban los que trabajan sobre sí mismos, los que verdaderamente saben amar. A colibrí zurdo. Vamos a ver qué quiere decir este personaje, el famoso colibrí zurdo. Pues colibrí zurdo lo tenían como un dios de la guerra y un dios del sol. Y uno dice, caramba, ¿por qué le rendían tanto a un dios de la guerra? Es que no se refiere a la guerra física, se refiere a la guerra psicológica, a la guerra en contra de nuestros defectos psicológicos, de nuestros yoes. Por eso es el dios de la guerra. ¿Y por qué del sol? Porque el sol representa la sabiduría, representa la verdad, representa el conocimiento interior. Por eso era este dios. Y el nombre, Huitzilopochtli. Colibrí zurdo se traduce así, pero en realidad Opochtli quiere decir el que lanza las flechas con la mano izquierda. Ese es en realidad lo que quiere decir. O sea que es el colibrí que lanza las flechas con la mano izquierda. ¿Esas flechas para quién son? ¿En contra de quién son? De nuestros defectos psicológicos. ¿Por qué izquierdo? Porque el derecho representa al padre, el izquierdo representa a la madre, el sol representa al padre, el izquierdo representa a la comprensión. Y es que los defectos psicológicos no se pueden desintegrar si no comprendemos primero todas sus estructuras, todas sus raíces y todos sus mecanismos. O sea que para lanzar la flecha
a los enemigos que están dentro de nosotros, hay que lanzarlos no con la mano derecha, sino con la mano izquierda, porque es la comprensión, porque la comprensión es femenina, es del lado izquierdo, del lado derecho es la verdad, del lado izquierdo es el amor, la comprensión. Por eso es el que lanza las flechas con la mano izquierda. ¿Y por qué colibrí? Porque el colibrí nos representa las virtudes del alma. Así que ya entendemos por qué colibrí zurdo. Vámonos de regreso a la primera frase para entenderla. Y nos dice, mucho honraban los que verdaderamente saben amar, los que están trabajando sobre sí mismos, a colibrí zurdo, al Cristo íntimo, al Espíritu divino que tiene que encarnarse en el ser humano, aquel que sabe lanzar las flechas con la mano izquierda, aquel que sabe comprender y trabajar sus defectos de tipo psicológico para que sean destruidos. Esto es lo que nos dice. Bueno, pues nosotros debemos de aprender cuál es el origen de ese Cristo íntimo, de ese colibrí zurdo, su principio, y nos dice la tradición que fue de esta manera. ¿En dónde fue el nacimiento de colibrí zurdo? Fue en el Cerro de las Serpientes, que en el lenguaje del México antiguo se llama Coatepec, de Tepec, que quiere decir cerro, y Coatl, serpiente. En el Cerro de las Serpientes, por el rumbo de Tula, que es una ciudad paradisíaca, el Edén mismo, allí estaba viviendo una mujer, aquí está el nombre del que queremos platicar el día de hoy, de nombre la de falda de serpientes, Coatlicue, nuestra Madre Divina. Era madre de los 400 surianos. El número 400 quiere decir muchos, 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 infinidad. Nosotros decimos normalmente miles para decir infinidad. Los aztecas decían 400, porque la base de su sistema numérico no era decimal, era vigesimal, o sea, en base al número 20. Entonces, 20 veces 20 es 400. O sea, muchos, muchos, muchos. Es lo que quiere decir. Infinidad. Hay 400 estrellas, o sea, infinidad de estrellas. Bueno, pues era madre de los 400 surianos y de una hermana de estos, de nombre la de cascabeles en las mejillas. Entonces, los antiguos mexicanos, que en realidad sabemos que son los que trabajan sobre sí mismos, le rendían culto al Cristo íntimo, a colibrí zurdo. Y sabían de su origen, o sea, ¿cómo puede uno encarnarlo? Ese es el origen. ¿Cómo puede uno encarnar a ese Cristo íntimo? ¿Cómo puede uno encarnar ese Espíritu divino? Bueno, pues en el Cerro de las Serpientes. ¿Por qué en el Cerro de las Serpientes? Porque el cerro representa el camino hacia la verdad, el cerro de la sabiduría, el camino hacia la perfección íntima. Es lo que representa el Cerro de las Serpientes o Coatepec. Ese es el Cerro de las Serpientes. Así que ahí se origina. Ahí da nacimiento a colibrí zurdo, al Cristo íntimo, en el trabajo por perfeccionarse. Y ese Cerro de las Serpientes, ¿dónde se encuentra? Cerca de Tule, o Toyán, o Tula. Tula representa la cuarta dimensión, representa los mundos paradisiacos, porque la iniciación nos lleva a esos mundos paradisiacos, es lo que nos quiere decir. ¿Quién es la de falda de serpientes? Pues nuestra Madre Divina interior particular, la que puede desintegrar nuestros defectos psicológicos, la que nos ilumina, la que nos da sabiduría, la que nos da amor, la que nos da poder. Esa es nuestra Madre Divina. Bueno, ¿y quién es la de adornada de cascabeles? Llamada Coyolxauhqui. No importa que no se aprendan el nombre, la de adornada de cascabeles. Es la hermana mayor de los 400 surianos. ¿Quiénes son los 400 surianos? La infinidad de defectos psicológicos que tenemos. Orgullo, pereza, gula, envidia, vanidad, soberbia, autoimportancia, autosuficiencia, miedo, engreimiento, todos esos defectos. ¿Y quién es la hermana mayor? La lujuria. La de cascabeles en las mejillas era un símbolo de voluptuosidad,
Entonces nos está hablando de la hermana mayor. El defecto más grandote que tenemos que eliminar es la lujuria, el más difícil. Por eso es la hermana mayor de los 400 urianos. Y esa, la de falda de serpientes, nuestra Madre Divina, allí hacía penitencia. ¿Pero qué es la penitencia? Clavarnos agujas, puntas de maguey, irnos de rodillas. No, eso no es la verdadera penitencia, eso no sirve de nada. Lo que sirve es la ayuda a la humanidad, lo que sirve es el auxilio a nuestros semejantes. Esa es la penitencia verdadera. Y nos dice, barría. ¿Por qué? Porque la Madre Divina es la que tiene capacidad de barrer todas nuestras aberraciones psicológicas cuando la hemos comprendido, cuando hemos comprendido esos defectos. Tenía a su cargo el barrer, porque esa es la misión de nuestra Madre, desintegrar nuestros defectos psicológicos. Así hacía penitencia. ¿Por qué es la verdadera penitencia? La más auténtica penitencia es desintegrar nuestros defectos psicológicos. Eso es lo que vale para los maestros, para los ángeles y para nuestros padres internos. ¿En dónde hacía esa penitencia? En la montaña de la serpiente, o sea, en el trabajo iniciático, en el trabajo por perfeccionarnos. Y una vez, cuando barría la de falda de serpientes, nuestra Madre Divina, sobre ella bajó un plumaje, como una bola de plumas finas, porque el tercer logos, el Espíritu Santo, está representado en el mundo europeo como una paloma y en el mundo azteca como un águila. Entonces bajó como una bola de plumas finas. Enseguida recogió la de falda de serpientes, a esa bola de plumas finas, la recogió y la colocó en su pancita, en su seno. Cuando terminó de barrer, buscó las plumas que había colocado en su seno, pero nada vio ahí. Y en ese momento, fíjense lo que dice aquí, la de falda de serpientes, nuestra Madre Divina, quedó encinta, sin contacto de varón. Quedó encinta por las plumas, esas que bajaron del cielo, las plumas de águila que bajaron del cielo. Con eso quedó encinta. Bueno, pues eso es algo que debe de ocurrir dentro de nosotros. Los 400 urianos, o sea, nuestros defectos de tipo psicológico, se enojan cuando uno quiere perfeccionarse. Se enojan cuando uno quiere que nazca el Cristo íntimo en nosotros. Así que al ver los 400 urianos a su madre que estaba encinta, muchos se enojaron y dijeron, ¿quién le ha hecho esto? ¿Quién la dejó encinta? Nos afrenta, nos deshonra. Esos son nuestros yoes que se enojan. Y su hermana, la de cascabeles en las mejillas, la lujuria, les dijo, hermanos, ella nos ha deshonrado, hemos de matar a nuestra madre, la perversa que se encuentra ya encinta. ¿Quién le hizo lo que lleva en su seno? Pues nadie, pues bajaron las plumas del cielo. Nadie. Cuando supo esto, la de falda de serpientes, nuestra Madre Divina, mucho se espantó, mucho se entristeció, pero su hijo, colibrí zurdo, que estaba en su vientre, le confortaba, le decía, esa es la voz del silencio, esa es la voz de nuestro Padre, que se comunica a través de corazonadas, que nos indica lo que tenemos que hacer. Le dijo, no temas, yo sé lo que tengo que hacer. Y habiendo oído la Madre Divina las palabras de su Hijo, el Cristo íntimo, mucho se consoló, se calmó su corazón, se sintió tranquila. Y así nosotros nos podemos sentir tranquilos cuando relajamos nuestro cuerpo y nuestra mente y pedimos ayuda a ese ser íntimo para que nos oriente, para que nos auxilie. Eso es lo que dice. Y entre tanto, los defectos psicológicos, los innumerables urianos, se juntaron para tomar acuerdo y determinaron dar muerte a su madre porque ella los había infamado. Estaban muy enojados, estaban muy irritados, como si su corazón les fuera a salir. Así están nuestros defectos cuando uno quiere trabajar sobre sí mismo. Se molestan. Son como los gatos que sacan las uñas. Así son nuestros yoes. No quieren morir. Y entonces se ataviaron para la guerra. La de cascabeles en las mejillas, nuestra lujuria, nuestra morbosidad, nuestra perversidad sexual, mucho los incitaba
avivaba la ira de sus hermanos, porque la lujuria es el defecto principal. Es como el agua de los peces. Si se elimina el agua, los peces se mueren. Si uno desintegrara la lujuria, los demás yoes perderían mucha fuerza. Y entonces avivaba la ira de sus hermanos para que mataran a su madre, o sea, los principios divinos. Y los 400 urianos se aprestaron, se ataviaron para la guerra. Así están nuestros defectos psicológicos. Pero uno de los 400 urianos, llamado el águila que está de pie, vean qué hermoso nombre para uno de los 400 urianos. El águila que está de pie es el estado de alerta novedad, el estado de alerta percepción, sin el cual no podemos desintegrar nuestros defectos psicológicos. Así que uno, llamado el águila que está de pie, era falso en sus palabras. Lo que decían los 400 urianos enseguida iba a decírselo, iba a comunicárselo a Colibrí Zurdo, nuestro Cristo íntimo. Y Colibrí Zurdo le respondía: ten cuidado, está vigilante, tío mío, así le decía a la gente. Entre los antiguos mexicanos se decían tío mío. Era una forma de decir como amigo. Tío mío, bien sé lo que tengo que hacer. O sea que cuando uno se autoobserva psicológicamente, cuando uno dirige su atención hacia adentro, puede descubrir todas las triquiñuelas de nuestros defectos de tipo psicológico. Y cuando finalmente estuvieron de acuerdo, estuvieron resueltos los defectos psicológicos a matar, a acabar los principios divinales, luego se pusieron en movimiento los guiaba la lujuria, la pasión animal. Iban bien robustecidos, como los tenemos, bien gordos, bien panzones, ataviados, guarnecidos para la guerra. Se distribuyeron entre sí sus vestidos de papel, su anecuyotl, un adorno, sus ortigas, sus colgajos de papel pintado. Se ataron campanillas en sus pantorrillas, las campanillas llamadas oyohuatl. Sus flechas tenían puntas barbadas. Son todos los mecanismos del ego para adormecernos, todos los engaños que se meten en nuestra mente para justificarlos. Esos son los atavíos de la guerra de los 400 urianos. Luego se pusieron en movimiento, iban en orden, en fila, en ordenado escuadrón. Los guiaba la de cascabeles en los mejillas, nuestra lujuria. Y así están en movimiento constante esos defectos. Pero águila que está de pie, el estado de alerta, subió enseguida a la montaña de la iniciación para hablar desde ahí a Colibrí Zurdo, nuestro Cristo íntimo, y le dijo: ¡ya vienen! O sea que está listo para vigilar en el interior de sí mismo a nuestros defectos. Y les dice Colibrí Zurdo, el Cristo íntimo, alguna frase tan hermosa que debe de grabarse en nuestro corazón y aprender a vivir en nuestra vida. Les dice Colibrí Zurdo, y eso nos dice a todos nosotros, los que estamos estudiando ahorita este mito. Dice: mira bien por dónde vienen. O sea, que estemos alerta para ver dónde se origina el ego, el yo psicológico, cuál es su origen. Mira bien por dónde vienen. Y dijo entonces águila que está de pie, el tercer estado de conciencia: vienen ya entre las hileras de las cabezas. Bueno, pues eso fue lo que le dijo, porque el ego se infiltra en todas las cosas. Y una vez más le dijo el Cristo íntimo: ¿por dónde vienen ya? Y águila que está de pie, el tercer estado de conciencia, le dijo: vienen ya por la arena de la serpiente. Porque la arena representa también la sexualidad, mal encausada. Y de nuevo, el Cristo íntimo preguntó al tercer estado de conciencia esa frase tan hermosa que hay que aprender a vivir: mira bien por dónde vienen. Y enseguida le contestó águila que está de pie: vienen ya por la cuesta de la montaña. Porque el ego es tan astuto que se llega a infiltrar en nuestros estudios gnósticos. Y llega a utilizar el conocimiento para justificarse, como aquellos que quieren dejar de estudiar, que porque dice que la escuela no sirve. Eso no dice la gnosis, pero así se justifica uno. Por eso dice: ya vienen por la cuesta de la montaña, porque la montaña es la iniciación. Y todavía más le dijo el Cristo íntimo: mira bien por dónde vienen. Entonces águila que está de pie
le dijo: ya están en la cumbre, ya llegan, los viene guiando la de cascabeles en las mejillas. En ese momento nació Colibrí Zurdo, se vistió con sus atavíos, su escudo de plumas de águila, sus dardos, su lanzadardos azul, el llamado lanzadardos de turquesa. O sea, nació el Cristo íntimo. Se pintó su rostro con franjas diagonales, con el color llamado pintura de niño. Sobre su cabeza colocó plumas finas, se puso sus orejeras para escuchar al Padre. Y uno de sus pies, el izquierdo, era enjuto, porque es el símbolo de la comprensión, el lado izquierdo. Llevaba una sandalia cubierta de plumas y sus dos piernas y sus dos brazos los llevaba pintados de azul, porque el color azul representa el amor. Por eso. Y el llamado, el que habita en nuestra casa, así se llamaba, puso fuego en la serpiente hecha de teas, llamada serpiente de fuego, que obedecía a Colibrí Zurdo. Esa es la serpiente de fuego que hablábamos ahorita en el Dios del fuego. Esa es la serpiente sagrada, el fuego sagrado que puede desintegrar nuestros defectos psicológicos. Luego, con ella hirió a la de cascabeles en las mejillas. Le cortó la cabeza, porque hay que cortar así nuestros defectos, hay que decapitarlos, la cual vino a quedar abandonada en la ladera de Coatepec. El cuerpo de cascabeles en las mejillas fue rodando hacia abajo, cayó hecha a pedazos, por diversas partes cayeron sus manos, sus piernas y su cuerpo. Así tiene que ser desintegrada parte por parte nuestras pasiones animales. Entonces Colibrí Zurdo se irguió, persiguió a cada uno de los defectos psicológicos, los fue acosando, los hizo dispersarse desde la cumbre del Cerro de las Serpientes, y cuando había seguido hasta el pie de la montaña, los persiguió, los acosó cual conejos en torno a la montaña, 4 veces los hizo dar vueltas. Porque tiene uno que profundizar en el estudio del defecto psicológico, porque tiene muchas raíces, muchas profundidades. En vano trataron de hacer algo en contra de él, en vano se revolvían contra él al son de los cascabeles y hacían golpear sus escudos, los defectos psicológicos. Nada pudieron hacer, nada pudieron lograr, con nada pudieron defenderse. Así que nos habla que si queremos que la verdad nazca en nosotros, o sea, Colibrí Zurdo, necesitamos desintegrar nuestros defectos psicológicos. Colibrí Zurdo los acosó, los ahuyentó, los destruyó, los aniquiló, los anonadó, y ni entonces los dejó. Continuaba persiguiéndolos, pero ellos mucho le rogaban, le decían: ¡basta ya! Pero Colibrí Zurdo no se contentó con eso. Con fuerza se ensañaba contra ellos, los perseguía. Solo unos cuantos pudieron escapar de su presencia, pudieron liberarse de sus manos. Así que siempre hay que andar alerta. No hay que pensar que ya vencimos. El ego puede estar oculto en los más profundos reconditeces de nosotros. Se dirigieron hacia el sur, porque se dirigieron hacia el sur, se llamaban surianos, los pocos que escaparon de las manos del Cristo íntimo. Y cuando Colibrí Zurdo les hubo dado muerte, cuando hubo dado salida a su ira, les quitó sus atavíos, que representan los valores de la conciencia que estaban encarcelados ahí, sus adornos, se los puso, se los apropió, los incorporó a su destino, hizo de ellos sus insignias. Cuando uno elimina la ira, surge el amor. Cuando uno elimina la gula, surge la templanza. Y ese Colibrí Zurdo, según se decía, era un portento, porque con solo una pluma fina que cayó en el vientre de su madre, la de falda de serpientes, fue concebido. Nadie apareció jamás como su padre. A él, dice este mito, este códice, lo veneraban. ¿Quiénes? Los que saben comprender a su prójimo. Los que son de México. Los que son de la ciudad que está en el lago de la luna. Los estudiantes gnósticos sinceros y verdaderos deben aprender a venerar al Cristo íntimo. Y le hacían sacrificios. ¿Pero cuáles sacrificios? ¿El sacrificar nuestra lujuria y nuestro orgullo acaso creen que es poco? Y lo honraban y le servían. Y aquel
que sabe hacer sacrificios al Cristo íntimo, claro que les recompensa a quien así obraba. Y su culto fue tomado de ahí, del Cerro de las Serpientes, como se practicaba desde tiempos más antiguos. Así que, amigos, pues este mito nos dice que hay que aprender a rendir culto a nuestro Cristo interior, y ese culto y esa veneración es a través de la muerte de nuestros defectos psicológicos. Así que, pues finalizamos esta clase, mis estimados amigos, y como dice nuestro señor colibrí zurdo, mira bien por dónde vienen. Bueno, pues hasta aquí nuestra plática. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, de Huehueteotl tenemos magia crística azteca, doctrina secreta de Anáhuac, el dios Tlaloc. De la maestra Coatlicue tenemos magia crística azteca, doctrina secreta de Anáhuac, matrimonio perfecto. Y sobre el mito del nacimiento de colibrí zurdo, pues tenemos el libro que hizo el Instituto Cultural Quetzalcóatl y que lo encuentran en samaelgnosis.net/Huitzilopochtli. Ahí encuentran más detallado todo lo que platicamos aquí ahorita en forma sintética.